Muy buenos días, amados hermanos. El Señor le bendiga. Hoy es abril 11 y el devocional de hoy dice, Dios no descansará de su obra de redención hasta que cada aspecto de su creación sea hecha nueva otra vez. Fue publicado en 1719 por el gran escritor de himnos Isaac Watts. Lo escribió como parte de su himnario imitando los salmos de David. Y nunca fue su intención que fuera entonado como villancico. Al mundo paz. Se ha vuelto uno de los himnos más amados por la Iglesia. Con sus potentes palabras, la tercera estrofa del himno es particularmente profunda y alentadora. Y el pecado no reina más, tampoco su dolor. Dios nos bendice hasta vencer toda nuestra maldad, toda nuestra maldad, toda nuestra maldad. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Cuál es la promesa de la cruz ensangrentada y la tumba vacía? ¿Cuál es la meta más importante del Rey Jesús? ¿Cuál es el alcance de su obra redentora? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo será el capítulo final de la historia de la redención? Las palabras de este gran himno son captadas de forma precisa y poderosa. Jesús realmente vino a bendecir hasta vencer. Eso es cierto, pero no por completo. Debe añadir toda nuestra maldad. Verás, Jesús no solo vino a salvar a las almas desvalidas. Sí, es cierto que salvó nuestras almas de una eterna condenación y por ello debemos estar eternamente agradecidos, pero también vino a dar rienda suelta a su poderosa gracia restauradora y alejar el efecto que produce el pecado. Vino a restaurar todas las cosas que destruyó el pecado. Vino a arreglarlo todo. Su misión redentora es tan completa como lo es la destrucción del pecado. Me encantan las palabras de Apocalipsis 21:7. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Estás cansado de la inutilidad y frustración de este mundo caído? ¿Estás exhausto por el pecado, el sufrimiento y la muerte? ¿Estás agobiado por el dolor que vive dentro y fuera de ti? ¿Te preguntas en ocasiones si alguien entiende, si alguien comprende o si a alguien le importa? Entonces las palabras de este gran himno y de este alentador pasaje, extraídas del último libro de la Biblia, son para ti. Tu Redentor lo sabe, tu Redentor entiende, a tu Redentor le importa. Su gracia ha sido rociada sobre ti y su obra no terminará hasta que cada cosa destruida por el pecado haya sido entera y completamente renovada. Te animo, tu Redentor sigue obrando en ti. Para profundizar y ser alentado, Salmo 98. Bueno, mi querida familia en la fe, como haremos en el devocional de hoy, vamos a ponerle por título Hasta vencer toda nuestra maldad. Tengo un texto base que es Apocalipsis capítulo 21 del 5 al 7. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El devocional de hoy, mis hermanos, plantea una pregunta que rara vez nos hacemos con honestidad. ¿Estoy realmente cansado de este mundo caído? Y no hablo de un cansancio superficial, mis hermanos, sino de aquel gemido del que habla Pablo en Romanos 8. Ese suspiro profundo, mis hermanos, que no tiene palabras. Ese desgaste existencial que muchas veces sentimos cuando nos damos cuenta de que has vuelto a pecar, de que he vuelto a pecar. El mismo pecado que juramos dejar. Esa fatiga que viene al ver la noticia de otro niño muerto, de guerra, rumores de guerras, de hambre, de todo lo que vive el mundo. Ese agotamiento de levantarte cada mañana sabiendo que el mundo sigue roto y nosotros también. El devocional nos confronta, mis hermanos. ¿Crees que Dios solo vino a salvar almas para el cielo o vino a arreglarlo todo? La mayoría de los cristianos hemos reducido el Evangelio a un boleto de entrada al más allá. Pero eso es más que agnosticismo disfrazado de piedad, mis hermanos. La Biblia habla de nuevos cielos y nueva tierra, Apocalipsis 21:1, de no escapar de la tierra. El cristianismo bíblico no es un rapto de almas, sino una resurrección de cuerpos y una restauración de la creación. Y en esta mañana, mis hermanos, quiero que me acompañen a las profundidades de esta verdad.
Dios no descansará hasta que cada átomo de la creación, cada rincón de tu alma, cada relación quebrada sea restaurada por completo. Y esa obra ya comenzó en Cristo y continúa en ti por el Espíritu y se consumará cuando Él vuelva. Tenemos el primer punto, la misión integral de Cristo, la reconciliación cósmica y no solo individual. Colosenses 1:19-20 nos dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este verbo que dice por medio de Él indica una acción completa de una vez y por todas. No es que se haga un día y otro día no. Es constante y continua y fue ejecutada completamente. Significa que no es una reconciliación superficial, sino una restauración plena desde el origen. Es como si Pablo dijera, Dios está trayendo de vuelta a su diseño original todo lo que el pecado desordenó. Todas las cosas. No dice todas las personas solamente, sino todas las cosas. Esto incluye el cosmos, materia, tiempo, espacio, los animales, la tierra, las estructuras sociales, los cuerpos, las emociones, las memorias, los sistemas económicos, el arte, el trabajo, la familia. Nada queda por fuera. Y dice, habiendo hecho la paz. Es un participio en auristo que indica que la paz no es un sentimiento, sino un evento histórico, la cruz. Paz no es ausencia de conflictos, sino justicia restaurada. Entonces, mis hermanos, realmente la salvación realmente es una transacción legal. Jesús murió por mis pecados, voy al cielo y eso es verdad, pero es insuficiente. La Biblia enseña de que el pecado afectó todo. Génesis 3:17-19 dice, maldita será la tierra por tu causa. En Romanos 8:20 nos dice que la creación fue sujetada a la vanidad. Por lo tanto, la redención debe restaurar todo. Hermanos, miremos los tres enemigos vencidos en la cruz. La teología reformada, y especialmente un pastor teólogo que se llama Herman Bavinck, nos dice que hay 3 puntos y 3 enemigos. El pecado, culpa y poder. Resultado, justificación y santificación. La muerte, separación y corrupción. En Cristo, resurrección. El maligno, acusación y opresión. En Cristo, liberación. Pero la cruz también inicia la restauración de la creación material. Por eso Jesús resucitó físicamente. Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Su cuerpo resucitado es el modelo de lo que toda la creación será, redimida, no aniquilada, transformada, no reemplazada. Mi hermano, ¿has pensado que tu dolor físico importa a Dios? Y no es solo un versículo para tu alma, tu cuerpo será redimido, Romanos 8:23. Tu depresión, Dios no te dice solo espiritualmente estás bien. Él vino a restaurar tu mente, tus emociones, tus relaciones. Tu trabajo parece inútil, será renovado. Como dice Isaías 65:21-23. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Hermanos, no hay área de tu vida que Jesús no haya tocado con su cruz. ¿Dónde has creído que el Evangelio no alcanza, mi hermano? ¿En tu matrimonio roto? ¿En tu adicción? ¿En tu trauma infantil? El Evangelio se alcanza, pero no siempre instantáneamente. La obra continúa. Tenemos segundo punto. El vencedor heredará todo. Apocalipsis 21:7. Y el que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. No es que alguien haya vencido una vez, sino alguien que está venciendo de manera continua. El vencedor en Apocalipsis no es un superhéroe, mi hermano o mi hermana, sino el que persevera en la fe a pesar del sufrimiento, el martirio, la tentación. Y es importante notar, mis hermanos, que Cristo es el verdadero vencedor, como dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, nuestra victoria es participativa, no autónoma. En el mundo grecorromano, mis hermanos, el heredero no trabajaba por la herencia, recibía porque era hijo. Aquí la teología es profunda. Heredas porque eres hijo, pero la perseverancia demuestra de que eres hijo, no es obra, es evidencia.
Primera de Juan 2:19 nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido como nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Luego dice estas cosas. ¿Qué cosas? El contexto inmediato está Apocalipsis 21, 1 al 6. Menciona cielos nuevos, tierra nueva, mar no más, muerte no más, llanto no más, dolor no más. Todo lo que el pecado arruinó, Dios dice, heredarás la creación restaurada. No solo un alma flotando en el éter, sino un alma que mora en la creación, nueva creación de Dios. Jesús es el último Adán, lo dice 1 Corintios 15:45. El primer Adán perdió la herencia, el dominio sobre la creación, comunión con Dios, vida eterna. El último Adán recuperó la herencia y la comparte con los suyos. Por eso Pablo dice, todo es vuestro, como dice 1 Corintios 3:21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, nada de lo que el pecado tocó quedará fuera de la restauración de Cristo. Mis hermanos, en el pensamiento griego platónico creía que el alma es buena y el cuerpo malo. La salvación es escapar del cuerpo. La Biblia enseña resurrección. Dios no abandona su creación material, la transforma. Por eso el credo apostólico dice, creo en la restauración, en la resurrección de la carne. No creo en la inmortalidad del alma. Esto es crucial. Si Dios no va a restaurar la tierra, ¿por qué mandó a Adán a cuidarla? Si Dios no va a restaurar los cuerpos, ¿por qué Jesús sanaba enfermos? Si Dios no va a restaurar las relaciones, ¿por qué nos manda a reconciliarnos? La resurrección es la declaración final de que la materia importa también a Dios. Quizás hoy estés luchando con un pecado que no logras vencer. Has orado, llorado, buscado ayuda y sigues cayendo. Escucha, mi hermano, Cristo ya venció ese pecado en su cruz. No significa que no sufra sus consecuencias ahora, pero significa que ese pecado no tiene la última palabra. Eres vencedor en Cristo, no por tu fuerza. La batalla es real, pero el resultado ya está decidido. No te desampares, no te desesperes, mi hermano. Él no te desampara. La victoria final incluirá la eliminación completa de esa tendencia pecaminosa. Dios no descansará hasta que toda la maldad sea vencida, y eso incluye la lucha específica. Imagina un edificio en llamas. Un bombero entra y salva a una persona. Eso es la justificación, salvo el juicio. Pero luego el bombero apaga el fuego, reconstruye el edificio, repara los muebles quemados y restaura el jardín. Eso es la santificación y la glorificación. La mayoría de nosotros como cristianos solo conocemos el bombero que salva. El devocional nos presenta al arquitecto que restaura todo. Para terminar el punto 3, Dios no descansará hasta que todo sea nuevo. Romanos 8, 19 al 23, y la creación aguarda con ansias la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, con la esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Luego dice que aguarda con ansias. Es una palabra compuesta de separación, cabeza y mirar. Literalmente significa mirar con la cabeza extendida hacia adelante, como un atleta en la línea de salida o un esclavo esperando la liberación. Pablo personifica la creación. No es un poema, es una realidad ontológica de naturaleza. La creación tiene un propósito teológico, espera su liberación. Luego dice vanidad y futilidad. No es maldad activa, sino una ausencia de propósito, mis hermanos. Eso significa vanidad, ausencia de propósito eterno. La creación fue arrastrada a un estado donde no puede cumplir su diseño original. El suelo produce espinas, Génesis 3:18. Los animales se devoran, los desastres naturales ocurren. No es que la creación sea mala, sino que está rota. Y dice que gime a una. La creación ahora mismo está gimiendo. Cuando un terremoto destruye, cuando un cáncer devora, cuando un tsunami arrastra, eso es el gemido de la creación. No es el castigo de Dios, es la consecuencia del pecado humano, mis hermanos, que afectó todo el orden cósmico. Maldita será la tierra por tu causa. Está con dolores de parto.
Esta es la clave teológica. Mis hermanos, los dolores actuales no son agonía de muerte, sino dolores de parto. Una mujer con dolores de parto no está muriendo, está dando a luz. El sufrimiento actual no es el final, es el preludio del nacimiento. Esto transforma todo, tu cáncer, tu pérdida, tu depresión, un matrimonio roto. Si está en Cristo, solo son dolores de parto que algo nuevo que Dios está gestando. Mis queridos hermanos, realmente necesitamos comprender estas verdades. Cuando estamos cansados espiritualmente, el desánimo, sí, ya Cristo vino. ¿Por qué todo sigue igual? La respuesta, porque vivimos en Él, aún no, pero todavía no. No es lento, sino paciente. La historia tiene un propósito, mis hermanos, de enseñanza. Cuando te sientes cansado, cargado, trabajado, ven a Cristo, mi hermano. Ven a Cristo, mi hermana. Aunque no entiendas lo que está pasando, que no entiendas por qué un hijo está enfermo, por qué un familiar muere, un abuso que marcó una enfermedad que no se ve. El devocional no dice, Dios te dará explicación ahora, dice, Dios no descansará hasta que restaurará todo. Eso significa que hay dolores que solo encontrará sentido en la resurrección. No tenemos todas las respuestas, mis hermanos, hoy, pero tenemos una promesa. El Redentor entiende, le importa y no se detendrá hasta que cada lágrima sea enjugada. Mis queridos hermanos, tu Redentor sabe. No sabe teóricamente. Él mismo gimió en Getsemaní. Él mismo lloró en la tumba de Lázaro. Él mismo sufrió en la cruz y resucitó. Su resurrección es la garantía de tu restauración completa y segura. El himno de Isaac Watts no se equivocó. No fue un optimismo ingenuo, fue profecía. Y el pecado no reina más, tampoco su dolor. Dios nos bendice hasta vencer toda nuestra maldad. No dice parte de nuestra maldad. No dice solo la culpa, dice toda, absolutamente toda. Así que hoy, si estás cansado, si estás cansada, levanta la cabeza. El rey sigue orando. No ha terminado. No descansará hasta que mires a tu alrededor y veas todo nuevo. Y ese día tú, sí, tú, mi hermano, mi hermana, tú que hoy luchas, heredarás todo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Estemos orando por el servicio de mañana. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga.